Su servidor Roberto Franco, como siempre, le da la más cordial bienvenida a este evento. El día de hoy estaremos manejando planeación y estrategias fiscales. Para este tema nos acompaña el contador público certificado y actuario, Juan Fernando Basaldúa Myers. Seguramente ya muchos de ustedes lo conocen porque nos ha estado apoyando mucho con temas, por ejemplo, como las NIPS, y si han visto en la suscripción, también impartió el tema de costos, un tema muy complejo. Él tiene realmente una trayectoria muy amplia, es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente es catedrático en la misma universidad, pero ha ocupado puestos muy importantes en una gran cantidad de empresas, entre otras es asesor de la Bolsa Mexicana de Valores. Realmente tiene la capacidad y la experiencia para manejar correctamente el tema del día de hoy. Un favor, cuando tengan una duda, háganos una señal para que les podamos acercar un micrófono y todos podamos participar de ella. Para esto van a estar dos compañeros en los extremos, pero por favor avísenos para acercarle el micrófono. Entonces los dejo en compañía del contador público certificado Juan Fernando Basaldúa. Buenos días, espero que todos estén muy bien. Vamos a darle inicio a esta planeación y estrategias fiscales. La intención es, me voy a tratar de ir primero con la parte de las deducciones, que es para la preparación del cierre. Ahí mismo veremos unas deducciones adicionales para el 2016, de acuerdo a esta reforma fiscal. Y de ahí estaremos revisando algunas oportunidades que la misma ley nos podría dar con fundamento jurídico, no dije fundamento legal, sino fundamento jurídico, ¿no? Y que además probablemente nos dé tiempo de ver algunas bondades del régimen de incorporación fiscal, de esta sección 3 del capítulo 2 del título 4, y podamos ver esas bondades y poder tener esa oportunidad de estrategia con estas disposiciones. Pues de entrada vamos a ver cómo está catalogada la jerarquía del orden jurídico, así le llaman los abogados, de que pues esto a través de una jurisprudencia de la Corte se ha estado modificando el nivel 2 hacia el nivel 1, ¿sí? Lo teníamos primero los tratados, actualmente es vigente decir que está por arriba nuestra Carta Magna, y después los tratados internacionales. En el número 3 pues tenemos ahí todas las disposiciones, ahí hay que tener mucho cuidado porque imagínense, la ley, no lo anoté ahí, pero si gustan anotarle, a este mismo nivel está una ley aparentemente nueva comparada con la Ley General de Sociedades Mercantiles, que es una disposición que viene desde hace muchos años, cuando en este país se inventó el ferrocarril, imagínense, ¿no? Porfirio Díaz, porque emana del Código de Comercio. Esta Ley General de Sociedades Mercantiles está al mismo nivel de la Ley del Mercado de Valores, ¿sí? Esta Ley del Mercado de Valores la resalto mucho porque en términos, vamos a decir, financieros y en términos de las sociedades mercantiles, aunque sabemos que se rigen directamente de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tenemos por ahí otras figuras de persona moral que marca la Ley del Mercado de Valores, como las APIs y otras, pero principalmente el gobierno corporativo emana de la Ley del Mercado de Valores. Esta ley es una ley que tiene la misma jerarquía. ¿Y quién es el responsable desde el punto de vista de la información financiera? Porque es la que nos afecta a todos, a reserva de que haya por aquí alguien que no sea contador. ¿Todos son contadores públicos? No va a ser que haya un licenciado en filosofía o algo así. Bueno, pero si todos somos contadores públicos, lo que más nos puede afectar es precisamente saber quién es el responsable de la información financiera, y créanme que no es exactamente el contador, aunque al final en él va a recaer todo, ¿no? Porque en un probable, en una presuntiva que pueda tener una autoridad de recaudación y que diga que se omitieron obligaciones fiscales, o que hay, en el hecho de que haya declarado un crédito fiscal en contra de la empresa o a cargo de la empresa, pues podríamos decir que primero se van a ir con el que es el responsable, en este caso de las obligaciones fiscales, y que va muy de la mano con el de la información financiera, o sea, la misma administración. ¿Y quién es la administración?
el que posee jurídicamente el poder de administración, ¿sí? Este poder de administración pues, es otorgado directamente al Consejo de Administración o al Administrador Único y lo delegan pues, a otros niveles jerárquicos del organigrama, en este caso a lo mejor al director general, al contralor y a veces o muchas veces al contador en toda la parte tributaria, si estamos todos de acuerdo. Entonces, diríamos que ¿quién es el responsable en términos jurídicos de la información financiera de la Ley General de Sociedades Mercantiles? Bueno, pues no es el contador, es principalmente el comisario, ¿sí? Esa figura jurídica que aparece en las disposiciones mercantiles no la tenemos en la Ley del Mercado de Valores, porque ahí nos va a decir que las empresas que cotizan en la bolsa, el responsable de la información financiera no es el comisario, simplemente no lo reconocen, tampoco lo niegan, dicen es el mismo Consejo de Administración, ¿sí? Entonces las empresas que emitan papel comercial o simplemente coticen en alguna bolsa, en este caso la Bolsa de México, cualquier bolsa del mundo, se vuelven públicas y al volverse públicas en nuestro país estarían regulados por la Ley del Mercado de Valores. Y la figura responsable de la información financiera no va a ser propiamente el comisario, sino va a ser el Consejo de Administración. Y el Consejo de Administración que podría darse a través de un comité que el Código de Mejores Prácticas Corporativas, por ahí yo creo que lo han escuchado, nos señala el famoso Comité de Auditoría, ¿sí? Ok, de ahí tenemos la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, el Código Fiscal de la Federación, que se muestra como supletorio a las leyes particulares, como la Ley de Impuestos sobre la Renta, IVA, IEPS, IMSS, etcétera, ¿no? El reglamento, que no propiamente pasa por un formato de formalidad de creación de ley, ¿sí? Si no es emitido directamente de una administración de gobierno. La resolución miscelánea, que obviamente tampoco pasa, ¿no? Y que solamente nos tendrían que dar derechos o extendernos algunos, hacernos más expedita la explicación de algunas disposiciones, los criterios de las autoridades fiscales, que podría ser la normatividad del SAT y algunos otros criterios, y decretos fiscales o estímulos, ¿sí? Que nos tienen que dar puros derechos y que emanan del Poder Ejecutivo. Ok, aquí hago un resumen de muchos de los asuntos que vamos a ver con más detalle, algunos de ellos, no todos. Dice desaparecer, vamos a decir que vamos a preparemos un cierre, ¿no? En este caso el de 2015, dice desaparecer los pasivos que generen ajuste anual por inflación acumulable. Yo les digo, los pasivos nos generan un ajuste por inflación acumulable, o sea, eso es contundente. Sobre todo aquellas empresas que es la mayoría donde el accionista está haciendo pagos a cuenta del negocio y entonces le estamos creando un pasivo que muchas veces es impagable, ¿no? Y que además decimos, oye, pues mejor lo capitalizamos. Recordemos que de acuerdo a la NIF C11 del CINIF que emite, la NIF C11, actualmente ya las aportaciones para futuros aumentos de capital no tienen validez si no se describen cuál es el número de acciones que se van a aportar y cómo está distribuido esa porción accionaria con los propietarios. De otra forma, no pueden tener aportaciones para futuros aumentos de capital. Y otra cosa que dice la NIF C11, porque finalmente la NIF C11 es otra norma, aunque no jurídica, pero es otra norma que tenemos que obedecer desde el punto de vista contable financiero, pues es que ya no puede ser una caja revolvente, ¿no? De que bueno, pues es que lo teníamos como aportaciones para futuros aumentos de capital, pero el próximo año vamos a sacar un tanto de esa cantidad porque requerimos de dinero, otro año vamos a aportar más y así estamos jugando con las aportaciones para futuros aumentos de capital. Actualmente no se puede tener ahí. Yo recomendaría, para estar empatados con la Ley de Impuesto sobre la Renta, que en vez de que hagan esa famosa partida de aportaciones para futuros aumentos de capital, esté realmente aportado el dinero en el mismo capital social emitiendo las acciones, porque sabemos que también nos afecta en el ajuste anual por inflación acumulable. O sea, no importa si está en el capital, ya lo sabemos, ¿no? Y si estuviese en el pasivo, también nos afectaría, ¿sí? Como deuda. Entonces esto nos podría dar un ajuste anual por inflación acumulable. Entonces, estando en el capital no nos salva, tendríamos entonces que quitarle el nombre de aportaciones para futuros aumentos de capital y solamente va a ser válido
para que no forme parte de las deudas, que esté en el capital, en el mismo capital social con las acciones correspondientes. Entonces, ¿para qué nos engañamos en tener aportaciones para futuros aumentos de capital si la misma NIFC 11 nos dice que debemos de tener todo el fundamento de cuáles son las acciones, las proporciones y los propietarios de esas acciones que se van a aportar? Entonces, pues ya no juguemos a una aportación para futuro aumento, mejor hablemos del presente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, por favor. Esta parte puede estar en el capital variable, porque no requieres darle una protocolización, sino que registrarlo en la parte variable del libro y no tendrías ningún problema. No, totalmente. Yo no decía distinción de si es fijo o variable. Pues en el capital social evidentemente nos sale más económico en el capital social variable, porque el capital social variable no nos exige una protocolización ante notario, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces, si yo hago la capitalización de esas partidas del capital, aportaciones para futuros aumentos de capital, las convierto en capital social variable, en una acta de asamblea ordinaria, sin protocolización de la misma, lo puedo hacer. Nada más le pido a un abogado de la empresa o a un contador que sepa redactar bien, pero con revisión de un abogado, que nos haga el acta y que le asienten los libros empastados y secuenciales, porque si no lo ponen en el libro, sí la deben de protocolizar, sí, porque si no se pierde el control. Ok, incrementar, entonces aquí sí estamos de acuerdo, ¿no? Podríamos tener otras deudas, algunas otras deudas que nos permita, o le pagamos al acreedor, sí, en este caso, o simplemente capitalizamos. Obviamente pues no van a capitalizar el crédito hipotecario, ¿no? Pero pues, vamos a tratar de quitarnos deudas. Eso vamos a decir que no es una estrategia, es una planeación fiscal. Un buen fiscalista de la empresa debería de estar planeando ahorita de qué forma va a poder eliminar ese pasivo que le está causando una acumulación del impuesto sobre la renta. Incrementar el ajuste anual deducible. Ahí no tenemos mucha ayuda, porque finalmente los créditos están muy acotados en la misma ley del impuesto sobre la renta. Si podemos hacerlo, de maravilla, ¿no? De maravilla, porque en este caso pues tendríamos que darle más financiamiento a terceros, nosotros, con el objeto de tener un crédito, una lista de créditos que sean robustos y nos permitan hacer una deducción a través del ajuste anual por inflación deducible. Desaparecer los no deducibles, ¿no? O sea, ahí nada más corríjanle, no deducibles desde el punto de vista del Código Fiscal de la Federación, porque no deducibles desde el punto de vista de la Ley del Impuesto a la Renta son los que declara la Ley del Impuesto a la Renta que no son deducibles. Si yo veo esa lista que les acabo de poner, basura, limpieza, jardinería, pues son realmente deducibles, no están en la lista de no deducibles, más bien no reúnen requisitos fiscales, y que eso se vincula con el artículo 29 y 29A del Código, que diga que si no reúne requisitos fiscales no los puedes hacer deducibles. Entonces yo diría, bueno, es desaparecer este comportamiento de no deducibles porque no tengo los comprobantes fiscales, o alguien tiene un comprobante fiscal de basura, bueno, muchas veces de limpieza no lo tenemos, ¿sí?, de jardinería y otros que se les puedan ocurrir. Sí, finalmente este tipo de gastos son gastos necesarios, y ya me ha tocado empresas que gastan en basura cantidades enormes y son partidas que no tienen comprobante fiscal. Entonces, es importante saber que pueden haber alternativas. El SAT no le va a preocupar el hecho de que ustedes digan, ¿sabes qué? Voy a ser un responsable de la basura, ¿no? Voy a ser un responsable, a lo mejor podría ser el mismo que hace la limpieza o el mismo jardinero, le pido su CURP, le pido su RFC, y si no, pues lo doy de alta al pobre, le digo, ¿sabes qué? Tú vas a ganar una gratificación adicional, pero tú vas a hacer una retención para poder hacer deducible todos los gastos que sean de basura, limpieza y jardinería. Y eso que voy a poderte retener, pues se va a enterar a Hacienda, y yo voy a ser el responsable que se entere, y hasta te ayudo con tu declaración anual, porque tienes deducciones personales nuevas para partir del 2016, ¿no? Entonces, te voy a ayudar, pero también ayúdame a que podamos hacer más deducible, y ahí te va una gratificación adicional. Entonces, estaríamos dentro del marco jurídico, y sobre todo que estamos dentro de una figura
que se encuentra contemplada en el artículo 94, fracción 2, ¿sí? Que es lo que se asimila a salarios, o sea que son esos preceptos que se asimilan a salarios que se llaman asimilables, ¿sí? Y yo al momento de hacer la retención, yo puedo decir, bueno, pues es que nada más cuidar mucho los elementos de subordinación que están contemplados en algunos acuerdos y en la misma ley del Seguro Social, para no caer en que lo tengo que dar de alta en el Seguro Social. Y si lo doy de alta en el Seguro Social, pues qué mejor, nada más que me va a salir más caro. El asunto es de ir desapareciendo aquellas partidas que no reúnen requisitos fiscales y que al ser vinculadas con los comprobantes de CFDI que no se cubren, pues automáticamente se vuelven no deducibles. ¿Sí? Muy bien. Lograr controles para comprobantes sin requisitos. Perdón, este anterior, fíjense que me tocó una empresa que tenía el problema, pero con pasajes de taxi. Actualmente muchos servicios de transporte ya nos da comprobantes, hablo de los taxis que son los más caros, ¿sí? Pero nunca me he ido a una ventanilla del servicio de transporte del metro para pedir mi CFDI de todo el año, porque no me lo van a dar, o por lo menos de ese mes. Pero por lo menos ahí en lo que se refiere al taxi, sí hay quienes dan factura. Y si es un taxi muy económico que no se quiere dar de alta en el Seguro Social, por eso es económico, digo, en el SAT, por eso es económico, porque no es de sitio, a lo mejor a él vale la pena, si estamos casados con ese taxista o con ese chofer, el chofer es deducible siempre y cuando lo tengamos con todos los requisitos que marca la misma ley del impuesto a la renta, como un subordinado o como un tercero que me da un servicio, una prestación de servicios. Entonces, mientras lo tenga dado de alta, o en su caso le haga la retención por asimilables, por los servicios que me presta. Recordemos que ahí en la ley de impuesto a la renta, no forzosamente significa que sea una actividad, vamos a decirlo así, incidental, una actividad híbrida. Es decir, a ver, ¿es un prestador de servicios o qué es, no? Bueno, pues yo le puedo dar el concepto prestador de servicios, nada más que le voy a pedir que me firme que renuncia, porque muchas veces no tienen para tener CFDI ni facturar, que renuncia a darme un comprobante fiscal y entonces automáticamente se convierte en un asimilable a salario, porque es lo que marca este artículo 94 y parte del reglamento. Entonces, yo podría decirle, oye, ¿sabes qué? Pues no me puedes dar CFDI, bueno, tú tienes que estar en el régimen de honorarios del título 4, capítulo 2, y de esa forma tú me tendrías que dar un CFDI, pero si no me lo puedes dar, tendrías que renunciar por escrito y firmarme una carta que diga que renuncias a darme un comprobante en términos de CFDI como prestación de servicios. Y de esa forma tendríamos que decir que estás por asimilables. ¿Sí? Por favor. También hay unos gastos que erogan los propios accionistas. Entonces ahí también hay el peligro de que se convierta en un dividendo ficto, que hay que hacer una piramidación y todo un tratamiento. Sí, de acuerdo. Yo creo que ahorita que veamos, creo que el primer punto que vamos a ver después de esta lista es irnos a ver todo lo que cómo se le puede pagar al accionista. Finalmente, lo que yo le dé al accionista me va a salir muy caro, porque además de piramidarlo, le tengo que aplicar la tasa del 30%. Entonces ya esa tasa se convierte seguramente en un 50%. Entonces yo tendría que vigilar ahí el hecho de saber, oye, cantidad que te dé, cantidad que firmamos. Hay una figura jurídica también dentro del Código Civil Federal y del Distrito Federal que se llama mutuo con interés o mutuo sin interés. Yo recomendaría el primero por esto de los estudios de precios de transferencia que habla el artículo 179 de la misma ley del ISR, porque si ustedes tienen una persona que es accionista, que con ese concepto es una parte relacionada y que yo lo tengo con un contrato de mutuo sin interés, entonces no hay una contraprestación válida como si fuera con un tercero, como dice el artículo 179 y 180 de la misma ley del ISR. Sí estamos todos de acuerdo, ¿no? Entonces yo tendría que buscar incluso una tasa de mercado, un comportamiento similar como si lo hiciera con un tercero independiente, con el objeto de decir, debe haber una garantía, un plazo, una tasa y hasta una cantidad que más o menos es la que esté derivada a ese tipo de préstamo que se le dé al accionista. Y es más, a lo mejor le presté y hasta le puedo prestar más. El asunto es darle bien el soporte o la forma legal
para que no me cause que me salga más caro pagar un impuesto. El impuesto nadie lo quiere porque al final el accionista recibe el dinero y dice que ese dinero tiene mucho precio, ¿no? Y entonces ese precio, si no pasa por una cuenta de utilidad fiscal neta, de que la empresa viene pagando ISR, pues seguramente tenemos el beneficio de que si pagamos mucho ISR, no vamos a tener que pagar impuesto por dividendos, ¿no? Pero si no, sí lo vamos a tener que pagar, y eso es lo que le duele al accionista. Entonces hagamos una figura correcta. Pero si es tan correcta, también vamos a buscar más adelante que él regrese el dinero. De una u otra forma lo va a poder regresar y no le va a dar el título de aportaciones, ¿no? Muy bien. Ok, entonces, dice, lograr controles para comprobantes sin requisitos. O sea, hoy por hoy los negocios tienen que pedir el CFDI para poder vincular el pago. ¿Sí? ¿Tenían una pregunta? Ok, no, está bien. Entonces, hoy por hoy los negocios piden eso, sí están todos de acuerdo, ¿no? Aunque mercantilmente está al revés todo el asunto, porque una persona que se va ante un tribunal y denuncia, seguramente, o demanda directamente a un acto comercial, en este caso, a su proveedor y dice, es que no me ha pagado, ¿sí? Y entonces vengo a través de una controversia judicial a hacer que me pague, pues simplemente la contraparte va a presentar los CFDIs y va a decir, no, sí, ya le pagué, aquí están los CFDIs. ¿Sí me explicó? Es suficiente, ¿eh? Va a decir, aquí tengo los CFDIs. Entonces, la autoridad va a decir, pues, a ver, demuéstrame que no te ha pagado. ¿Ustedes creen que pueden demostrar que no han pagado? O sea, pueden demostrar a través no sé, de estados de cuenta bancarios y confirmaciones del banco, podrían demostrar, sí se pueden demostrar, pero es muy complejo para interpretarlo por el juez y decir, ¿cómo sé que no te ha pagado? ¿Sí me explicó? Claro, hay jurisprudencias y todo, pero mercantilmente así opera ya en el ámbito de controversia judicial, de que por eso es que las grandes empresas están tan bien asesoradas que dicen, si no me das tu CFDI para revisión, no te puedo pagar. ¿Sí? Entonces, hagamos nosotros de la misma forma, no vamos a poder con las grandes AAA, pero hagamos de la misma forma en decir, para que yo te pague, yo tenga como requisito un CFDI, entonces parte de lograr esos controles. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, sí, por favor. De todos modos, se tiene que regresar el préstamo, o sea, ahí donde está la ventaja, o sea, sí está la salida de dinero, sí, que es en el momento que lo necesita el accionista, pero a fin de cuentas hay que regresar el importe. No, por eso yo decía, al final hay que regresarlo, porque, pero bueno, ya se financió el accionista, ¿no? O sea, estamos diciendo que ¿qué preferimos? Que salga un dinero que se interprete como un dividendo y pague un impuesto brutal, o mejor que sea a nivel de préstamo y que el accionista esté consciente en que en vez de dar una aportación posterior, reembolse el dinero en los plazos marcados en el contrato. O sea, el accionista de todas formas va a seguir recibiendo dividendos a través de la empresa o por otros medios que vamos a ver ahorita, más adelante, pero él tendría que regresar ese dinero de préstamo. Ahora, la práctica dice que muchos accionistas no lo regresan, ¿no? Y eso despierta, pasivo. No, aquí estamos hablando de una cuenta por cobrar de la empresa a cargo del accionista. En el caso del pasivo es cuando más bien él es el que financia el negocio, porque decíamos hace rato que él hace compras a cuenta del negocio. Esto es muy común en muchos negocios, sean grandes, medianos o pequeños. Si son pequeños, el propietario se va a otro lugar, compra los activos de la empresa o los mismos inventarios y paga con tarjeta personal o una tarjeta corporativa, y mientras presente su voucher y presente su CFDI y demás, y que no se tarde mucho la empresa en reembolsarle ese pago, ya estuvo, o se queda como acreedor. ¿Sí me explicó? Okay. Entonces, al momento que se queda, pero acá sería al revés, nosotros le damos el dinero al accionista, porque es medio pobre, o es muy gastalón, ¿no? Entonces, le damos el dinero. Aquí el punto es que no se interprete como un dividendo ficto, sino que podamos darle, o sea, a mí me sale mucho más económico que sea un préstamo y que él vea de qué forma lo paga, a que yo pague un impuesto altísimo, a más tarde del cierre del año. Sí, él acumula comprobantes, CFDIs, y de alguna manera vuelve a reembolsar. Podría ser, es decir, sus mismos gastos de gasolina, que bueno, ahí hay una resolución miscelánea en el 311
11.1 más o menos, no estoy muy seguro, donde dice que esos gastos de combustible, ¿no?, si son pagados tendrían que estar dentro de un margen de 2,000 pesos para que los haga deducibles, ya sea con monedero electrónico, tarjeta de crédito, de débito, etcétera. No necesariamente de 2,000 pesos, porque como es un tercero, podría ser de una cantidad más. Podría ser una cantidad más alta, pero en el caso de combustibles sí nos da el tope de 2,000 pesos. O sea, ¿quién va a llenar un tanque con 5,000? Pues yo creo que ni un tráiler. Bueno, me refiero a que luego los accionistas andan pagando el tráiler y eleva a 3,000, 4,000 pesos Sí. la carga. Hay que revisarlo. Yo creo que ahorita vamos a caer en algo de eso cuando veamos la cuestión de los automóviles en las deducciones de inversión. Pero ahorita lo revisamos. Pero sí nos marca la resolución miscelánea 2,000 pesos y la misma ley, esto está en el artículo 27 fracción, si no mal recuerdo, artículo 27 fracción cuarta de la ley del ISR. Y de ahí nos vincula a la resolución miscelánea también en correlación. Ok. Gracias. Bueno, no, ¿de qué? Entonces, lograr controles para controles sin requisitos, lograr todos los controles, ¿no? Anticipar la declaración anual para no realizar el pago de diciembre. En algunos casos, ¿no?, nosotros tendríamos que decir, oye, si yo ya veo que mis pagos provisionales, ¿no?, se están excediendo y esos pagos provisionales, pues sabemos que no son reales, eso no es impuesto sobre la renta. ¿O alguien dice que es impuesto sobre la renta el pago provisional? Un silencio, si ven hasta grillitos, ¿no? Pues no, los pagos provisionales no es impuesto sobre la renta porque sabemos que el impuesto sobre la renta se causa anualmente. Entonces eso es un cálculo estimado a cuenta de un impuesto anual. Y si hacemos un pago anticipado y yo voy vigilando como parte de mi planeación cómo se va empatando ese pago provisional con respecto a mi cálculo real, ¿sí?, pues entonces yo podría decir, oye, creo que estoy pagando demasiado. Todavía existe en el mismo reglamento, con el nuevo reglamento, la disminución de pagos provisionales, donde a través de un formato, y en junio a más tardar, yo podría solicitarle a la autoridad que me autorice bajar mi coeficiente de utilidad, con el objeto de hacer una disminución real de mis pagos provisionales basado en la acumulación real de la declaración. Entonces vamos a tomar esa opción como parte de la planeación, la disminución de pagos provisionales, creo que lo comento más adelante, pero me estoy adelantando. Entonces, aquí dice lograr anticipar la declaración anual, pues puede ser que me haya pasado después de la mitad la primera mitad del año y se haya excedido otra vez el pago provisional de acuerdo a lo que traigo anualmente en proporción, y entonces yo diga, ¿sabes qué? Mejor presento la declaración en enero para no tener que pagar el pago de diciembre, que va a ser un exceso pagado con respecto al cálculo anual. Y muchas empresas tratan de hacer eso, pero aunque no lo hagan, no se preocupen, aunque no lo hagan, ustedes pudieron haber pagado más o dejaron de pagar porque se dieron cuenta que su pago excedía al cálculo anual, y entonces al momento que presenten la declaración anual les va a salir solamente el pagar los accesorios, porque es el financiamiento que les otorgó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con respecto a la declaración anual. No sé si me explico, ¿no? Entonces eso estaría topado, y en alguna controversia ya con la autoridad ustedes podrían demostrar que para qué se lo iban a pagar. O sea, si ya sabían que su cálculo anual era menor de lo que le venían pagando, y entonces solamente les limitaría los accesorios. Para que esos accesorios, recargos y actualización no les salga tan caro, pues traten de presentar la declaración lo antes posible después del cierre del ejercicio. ¿Sí me explico? Si es que ya no pagaron algunos meses de pagos provisionales. Muy bien.